Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente congregados este domingo 10 de abril para reunirnos y poder alabar, exaltar al Señor. Él nos ha convocado y ha tomado todas las precauciones para que nosotros estemos aquí. Tú estás allí en este momento, en el área virtual, deseando estar juntamente con nosotros y, lógicamente, es la manera en que el Señor ha previsto que sea así. Ojalá siempre fuera por razones extremas que estemos vinculados a través de este medio, que estés de viaje, que estés fuera del país, que tu situación de salud no te lo permita, o la distancia en la que estás tú ahora no te deje estar en este culto presencial. Sin embargo, anhelamos que pronto ya entremos en una normalidad total de estar en el culto todos los días, según lo que Él manda, y podamos compartir la comunión que Dios nos regala. Esta semana vamos a tener el festejo seguramente del Día del Niño, y habría que recordar este evento como algo no digno de ser festejado en el país, porque la cantidad de niños que están siendo maltratados, aún por sus propios padres, aún por sus propios familiares, la cantidad de niños que están siendo abandonados, muchos niños que están siendo abandonados dentro de su propio hogar, que no les atienden, que no les dan la suficiente atención como para que ellos tengan una vida digna, no es motivo de festejo. Hacerles un agasajo en el colegio o con una hora cívica, creo que no es suficiente. El hombre debe entrar en conciencia. Y tú, cristiano, cristiana, tienes que entrar en conciencia de la responsabilidad que el Señor te dio al darte un niño, al darte una niña. Tú tienes que velar por ella porque dice la palabra de Dios que es un regalo de Dios. Y por lo tanto, debemos tratarlo como tal. Debemos permitir que esa vida, esa pequeña vida indefensa, pues tenga la posibilidad y todas las posibilidades de vivir una vida en paz, tranquila, educándose, siendo amado y sobre todo, siendo presentado el Señor en su vida, para que cuando ella tenga el uso de razón suficiente, pues pueda decidir por Cristo. Y no que deba hacerlo en un momento de angustia cuando es mayor y ya tiene traumas, y necesariamente después del sufrimiento tenga que por el dolor buscar al Señor. Ojalá que tú seas el vehículo óptimo para que tu hijo o tu hija encuentre al Señor y encuentre el gozo en ese hogar que Él le ha dado y en el que tú eres el principal protagonista. Por eso vamos a tener este tiempo de oración, no solamente por los niños, sino por todas las razones que nos convocan a orar, y queremos que este momento sea precisamente muy especial. Así es que inclina tu rostro, iglesia, concéntrate en las palabras que vas a escuchar y deja todas tus preocupaciones porque estás en la presencia de Dios Todopoderoso. Vamos a orar, oremos. Amado Dios y Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, por habernos convocado, y te bendecimos, Dios, por tu grandeza y por tu poder. Reconocemos nuestra insuficiencia y te damos honra y gloria a ti porque tú eres el dueño de todo, el creador de todo este mundo, el universo y todo lo que es visible e invisible a nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás en nosotros también y tú nos llenas de amor y nos das comprensión, y nosotros a veces solemos ser ingratos, y por eso te pedimos perdón, porque no siempre nuestra vida refleja lo que tú has hecho a través de tu Santo Espíritu, de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de reaccionar. Señor, derrama gracia sobre tu pueblo. Y permítenos, Señor, alcanzar misericordia ahora que tanto lo necesitamos. Queremos presentar nuestras oraciones en obediencia a tu palabra y lo hacemos por todas las autoridades nacionales. Oramos por el presidente Arce, te pedimos por
quienes están en momentos de decisión para que piensen en el bien del país. Ojalá, Dios, nosotros también podamos aportar con la parte que nos corresponde. Como iglesia, Señor, te pedimos que bendigas las reuniones de congregación de la semana y a todos los que asisten, que nos renueves la mente y hagas que nuestro corazón se reafirme en tu Evangelio. Queremos presentar nuestras oraciones por los adultos mayores. Oramos por la salud y los planes futuros de nuestra hermana Marcia Bascopé. Bendecimos la vida de Cocha López y te rogamos por su salud. Gracias, Dios, por todos los cuidados que recibe Nelly Goitia de parte de su familia. Por María Elena Meavi y la compañía que tiene. Oramos por Hortensia Pacheco y el cuidado de sus hijos y de toda su familia. Gracias por la provisión a Alicia Cabezas. Gracias por la vida de Amanda Sarco. Te damos gracias por la vida de Miriam Ilustra y su servicio a la iglesia. Oramos por la salud de Hugo Ortiz. Gracias por los cuidados que tiene y recibe de su familia. Oramos por Mabel Saavedra. Señor, sé tú su compañía. Oramos por la salud de Jorge Canedo, por Gastón Castillo. Bendice su viaje y todo lo que vaya a realizar allá en los Estados Unidos. Restaure el corazón de Rosemary Monroy con paz y perdón. Padre bendito, presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud y te agradecemos por el tratamiento de Cecilia Salazar, ahora que aguardamos su retorno después de haber superado ese mal cancerígeno que tú has permitido, Señor, que se haga. Te pedimos también por la recuperación total del estado de salud de Brenda. Te suplicamos por la salud de Daniela Ortiz, sobrina de Fabricio. Rogamos por el tratamiento de Cristian Ferreira. Anhelamos, Señor, que sea perfecto en ti. Te pedimos por la salud del papá de Idame Ramos en Tarija y encomendamos la salud de Ian Senté. Pedimos por Alejandra Cejas, que restaure su salud, Señor, y haya comunión contigo en su corazón. Te pedimos por el tratamiento de Tito y Rosemary Segarra. Oramos por la salud de Marcelo Rodríguez, hijo. Oramos por Edith Flores. Y esta mañana, muy especialmente, te pedimos por Erika Velasco. Permite que ella tenga una pronta recuperación en su casa y que pueda encontrar siempre paz y gozo estando contigo. Te pido por la salud de mi esposa Marlene, ruego por la salud de mi hermana Jenny, te rogamos por la salud de la niña María Fernanda, sobrina de Ana Tindal, y muy especialmente te suplicamos por la salud de su hijita Anita. Oramos por la salud del niño José Duauti y su mamá Jacqueline, y te pedimos recuperación para Yael Pareja. Oramos por la mamá de Elizabeth Solís, te pedimos fortaleza por la condición de vida del papá de Alberto, suegro de Mariela, y oramos por Yolanda, hermana de Gastón Castillo. Te suplicamos muy especialmente, Señor, esta mañana por Yalmar Velasco y por Cecilia Sarabia, Señor. Obra tú, mi Dios, en esas vidas y permítenos ver el resultado de tus manos. Te encomendamos, Señor, y te suplicamos que restablezcas a las familias de la comunidad cristiana de restauración. Oramos por la familia Durau de Valdés, Rodríguez Valdés, por Alicia Cabezas y su nieto Tony, por la familia de Geraldine Gutiérrez. Te rogamos por Cristian, por Pablo y Paula Valentín. Oramos por la familia Tejada Camacho, que sus necesidades sean cubiertas. Te pido por María José en Chile. Rogamos por la relación de Gastón Castillo y Silvia Estef. Están en tus manos los designios acerca del proceso legal de la familia Mendoza. Oramos por Andrés Cortés en ese proceso judicial. Y te encomendamos a Marcelo Izaguirre y su tema legal y que le dé sabiduría a su mamá Yolanda. Pon paz en el corazón de él. Rogamos por Daniel Bocal y sus hijos que exista la oportunidad de que se reencuentren nuevamente. Oramos por Ivette Hoyos. Te pedimos sabiduría por Rubén y Mariela allá en Chile. Y oramos por Carlos Aramayo y su relación con su familia. Rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Oramos por Mari Carmen Martín, por Fabricio Ortiz, por Jackie Valdés, por Jorge García,
por Antonio de la Vega, te pedimos por Hugo Barrenechea, por Alex Suárez, por Rodrigo Vélez, por Patricia Cabezas, y te damos gracias, mi Dios, porque le has otorgado una oportunidad de trabajo a Brenda Sanabria. Rogamos por los emprendimientos y negocios por cuenta propia, y te pedimos que prosperes la empresa de Angélica Vascopé y su esposo Luis. Oramos por la estabilidad en el trabajo de Adelina Vascopé. Bendice los ingresos de Yalma Velasco, la provisión para Javier Pinto, el trabajo de Virginia Valdés. Gracias por tus bendiciones a Marcelo e Isabel Mendieta. Oramos por provisión para Yael y su hijito Samuel. Sabemos, mi Dios, que tú bendices el negocio de Claudia y Rosemary Durán, y te agradecemos por ello. Por el trabajo de Daniel Bocal en la importación, te rogamos que bendigas a Daniel Arévalo y que le des sabiduría en la crianza de sus hijos y prosperes sus asuntos legales. Bendice a David Martín en sus planes. Oramos por el proyecto en construcción de Luis Abasto, los proyectos de Paola Mendoza, estabilidad en el trabajo de Yesenia y García Monroy. Oramos por los planes de Tito y Paola Jordán. Te pedimos prosperidad por el trabajo de Tito Centeno. Te agradecemos por el trabajo de Luis Salazar. Bendice el trabajo fotográfico y el estudio de Tatiana Sanabria en Rosenamaque. Y te encomendamos la función pública de Cristian Tamayo en Pando. Te agradecemos por tu iglesia y por quienes en obediencia a ti están en la congregación. Rogamos que les regales el don de la maternidad a María Fernanda Valdivieso con el tratamiento que ha elegido ya en los Estados Unidos. Te pedimos por Paola Sillerico, fortalece su espíritu, Señor. Oramos por Andrés Monge en Francia. Gracias por tu perfecta provisión. Te agradecemos por los estudios de Fabio Mendieta en los Estados Unidos. Te pedimos bienestar por Ángel y Nicole, hija de Connie, en la dulce espera de su bebé en España. Oramos por el futuro de Claudia, hija de Roxana. Dale paz a la familia en este tiempo de conflicto en la zona donde ella vive. Oramos por sabiduría para Nicole Valcárcel en la crianza de sus hijas. Te pedimos por Francis Peñalosa en Chile, y concédele a Selena Aguilar el deseo de su corazón lo referente a su vivienda. Te suplicamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Óscar Barrenechea, por Matilda y Milo, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalí y su esposo Freddy Rojas, por Hugo Barrenechea, por Aurora y Teresa, abuelitas de Rebeca, por Carlos Barrenechea, por Walter Velasco, por Susana Moreira, por Fátima, tía de Fabián. Oramos por la salvación de Lorenzo y Aide, papás de Danitza, por Mario, papá de Chester. Oramos por Rubén Ferrufino, por Gerardo Málaga, por mi hermano Fernando y su familia, por Fernando Blondel y sus hijos, por Stephanie Castillo, por la familia de Gloria Álvarez, sus hijos, Mónica, Cindy, Cristian, su yerna Jamie, sus nietos, Andreo, Zoe y Antonella. Y te pedimos por Leandro y Milena, hijos de Mariela Valdivieso. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que limpies a tu iglesia de todos los problemas que existen a su interior y que existan evidencias de vidas transformadas por tu palabra. Deseamos que a través del mensaje de hoy nos hables al corazón. Queremos llegar al puerto de la promesa. Queremos que se haga tu voluntad en tu iglesia. Nos encomendamos en el resto del culto de adoración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el tiempo de la lectura bíblica. La lectura nos lleva al libro de los Hechos, capítulo 27, versículos del 27 al 38. Cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados nosotros a la deriva en el Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y navegando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo que encalláramos en algún lugar rocoso, soltaron 4 anclas desde popa y deseaban con ansia que se hiciera de día. Pero como los marineros trataban de abandonar la nave y habían bajado al mar el esquife, bajo pretexto de soltar anclas desde proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando amanecía, Pablo exhortó a todos a que tomaran alimento, diciendo: hoy es el 14º día que estáis en vela continuamente y en ayunas, sin comer nada.
Por tanto, os ruego que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salud, porque ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos ellos comieron también, después de cobrar ánimo. Y todas las personas en la nave éramos 76. Y una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Es palabra de nuestro Señor. Es el tiempo de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y hemos estado en estos meses, porque han transcurrido varios, en los que la exposición del libro de los Hechos fue bastante interesante para todos. Hemos recibido el mensaje del Señor a través de este libro y nos ha permitido encontrar respuestas a muchas cosas a las cuales nosotros nos estábamos todavía conflictuando. Ahora hemos estado acompañando, entre comillas se puede decir, al apóstol Pablo en la parte en la que él está entrando ya en el ministerio, ha desarrollado su capacidad para poder predicar la palabra y lo ha hecho de manera ferviente, tal como era su carácter siempre, y ha emprendido un viaje yendo hacia Roma. Pero en el trayecto se ha encontrado con un temporal muy duro. Y es hasta ahí donde hemos llegado la vez anterior, en la enseñanza, y nos ha dejado, digamos, en la compuerta de ver cómo va a terminar esta historia de nuestro héroe, el apóstol Pablo. Podríamos pensar que hoy recibiremos respuesta a muchas interrogantes nuestras, dudas, tal vez una palabra de aliento para poder encarar los siguientes días. Hoy vamos a hablar del puerto de la promesa. El viajero tomó el primer barco que salía para irse muy lejos y sabía que el mar le ofrecía la oportunidad de marcharse. No solo que quería alejarse pronto, sino que estaba convencido que era la única forma de dejar atrás un pasado tormentoso. Partió sin esperanza y tampoco tenía apuro por llegar al puerto. Algunas vidas inician el viaje, pero no tienen un puerto al cual llegar. No tienen una promesa que ver cumplirse. Cuando Jesús es el capitán de tu barca, entonces todas las ilusiones se pueden cumplir en el puerto de la promesa. Lo contrario es ir sin deseos de llegar, y casi siempre es un viaje que no tiene sentido ni motivación. El que no dejes que tu vida siga ese rumbo. Entiende las promesas del Señor y déjate llevar por el barco de la fe hasta el puerto de la promesa del Señor Dios Todopoderoso. Que Dios provea sabiduría a su pueblo y que sea un lindo viaje el que vamos a emprender. Porque el puerto de la promesa parece estar muy lejano. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 27, versos 27 al 32. Cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados nosotros a la deriva en el Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y navegando un poco más adelante, y volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo que encalláramos en algún lugar rocoso, soltaron 4 anclas desde popa y deseaban con ansia que se hiciera de día. Pero como los marineros trataban de abandonar la nave y habían
bajado al mar el esquife, bajo pretexto de soltar anclas desde proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Bien, ya han pasado 2 semanas en una miserable situación estos marineros, estos prisioneros, en medio del terror, impulsados por el viento de la tormenta del mar Adriático. En ese momento todavía del relato están en alta mar. Y en realidad ellos ni siquiera saben dónde están. Pero todo hace suponer que no están en las orillas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, dice el relato de Lucas, se dan cuenta que se están acercando hacia tierra firme. En ese instante, pues los marineros, como no podía ser de otra manera, pues toman precauciones para no ir a estrellarse contra las rocas y, por supuesto, tiran 4 anclas por la popa. Ahora que estamos viendo, acompañando el viaje de Pablo, ya tenemos algunas expresiones náuticas conocidas. Sabemos que la proa está adelante y la popa está atrás, por lo tanto echan las anclas en la parte de atrás del barco para que no vaya con fuerza hacia el lugar que era sólido, es decir, a la tierra firme. La sonda, la pieza de medición que ellos echaban al mar, indican que ya estaban cerca de tierra firme. Echan 2 veces la sonda y saben que están más cerca de la tierra firme. Y de ese modo, entonces, pueden ver que se van a cumplir todas las previsiones hechas por Pablo. Pero había algo, ya pues ha pasado, dice, 2 semanas y era mucho tiempo y todos estaban desesperados porque amanezca pronto. Muchas veces tú te encuentras en una noche profunda de tristeza, de melancolía, de angustia, de desesperación y no amanece jamás. La amenaza del naufragio y muerte los tuvo llenos de ansiedad. El que no amanezca, el que te parezca que las horas son interminables y la noche no acaba, produce ansiedad. Y la ansiedad te lleva a la desesperación y pierdes el sentido y la objetividad de lo que tienes que hacer o cómo son las cosas. Y puedes llegar entonces a hacer cosas insensatas. Muchos que están sufriendo ansiedad ven que sus planes se están retrasando más de la cuenta, que sus planes cambian o que definitivamente se pierden. ¿Por qué? Porque no se mueven en el ritmo de su ansiedad. Ellos quieren todo rápido, o todo por lo menos un poco más rápido, y dejan de ver al Señor. Se enfocan en el problema, se enfocan en los tiempos. Probablemente miren los parámetros de seguridad y dicen no hay salida. Probablemente han hecho un análisis pormenorizado de la situación y dicen hasta aquí llegamos. Dejan de ver al Señor, es decir, asumen una actitud mundana. La ansiedad es una enfermedad moderna y se ve rápidamente reflejado, ¿no es cierto?, en muchos aspectos que ahora son comunes para nosotros y no nos damos cuenta que los tenemos a la mano y los usamos frecuentemente y son parte de toda esta enfermedad que se llama ansiedad. La comida rápida. Quieres que te sirvan inmediatamente ese rato, el autoservicio. Vos vas y vos mismo te haces el servicio de lo que quieres, ya sea en el supermercado, hacer tus compras, atenderte tu comida, hacerte lo que necesites. Tú quieres hacer las cosas. Los pedidos en línea, ya no tienes que salir, llamas por teléfono y estás exigiendo que lleguen 10 minutos. Todo apunta a la celeridad en esta época. Y todos hemos caído en eso, pero hay algunos que no pueden soportar y caen en ansiedad. Y es lo mismo en la relación con el Señor. Muchos quieren paciencia,
Y le piden, Señor, dame paciencia, pero dame ya. Y quieren solución a sus problemas, pero sin dolor. No quieren pasar por pruebas. No quieren tener el trabajo de Dios en sus vidas. El salmista escribía en el Salmo 27, verso 14, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Así que mientras más te desesperas, menos ves a Dios glorificarse en tu situación y en tu vida. Ten calma, si es que confías en el Señor. Ten la certeza de que Él no deja a ninguno de sus hijos abandonado. En el barco se ve que a la primera oportunidad de salvar sus vidas, y ahí en medio de la oscuridad, los marineros casi dejan la nave y a los pasajeros a la deriva. Pablo advierte que sería fatal que la tripulación abandone la nave. ¿Por qué? Bueno, porque los desesperados prisioneros dependían de la pericia de los tripulantes. Ellos no iban a poder hacer nada. Ellos no conocían cómo manejar el tema. Entonces, como respuesta, los soldados van y cortan las amarras del esquife, otro término náutico que tenemos que traducir, que en realidad se trata del bote salvavidas. Entonces, ¿qué habían pensado estos bandidos de los marineros? Nada, que habían estado diciendo, estamos botando anclas para controlar, y de paso botaron el bote salvavidas. ¿Para qué? Para bajarse y subirse ellos e irse y dejar abandonados a todos. Pero ahí tienen, después de la recomendación de Pablo, van los soldados, cortan las amarras del bote salvavidas y se pierden. Eso más se perdió. Así es que, ¿cómo saldrán? Pues no había ese rato momento de pensar. Tenían que obrar. Pero el haber hecho caso a lo que Dios había dicho a Pablo, y Pablo se los transmitió a ellos, el haber escuchado lo que Pablo recomendó en ese momento, les hace ya tener mayor confianza en lo que vaya a decir Pablo de aquí en adelante. Claro, ahora tenemos que tener en cuenta también que es admirable en el apóstol Pablo ese temple, la calma en medio de ese caótico estado de un barco a punto de naufragar. Ver su autoridad de opinar y sugerir a veteranos marineros. Él no era un entendido, pero estaba dando opiniones. ¿Cuánto les habrá impresionado ver palabras de sabiduría justo cuando la situación ya se les estaba yendo, o ya en todo caso se les había ido de las manos? El salmista escribió algo relacionado a estas situaciones. Salmo 62, versos 5 al 8. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Pablo podía tomar toda la energía de ese Dios maravilloso que estaba a su lado. Él tenía en mente la paz y la confianza que Dios le había dado. Dios le había dicho literalmente a través de un ángel, y él lo refleja diciendo, esta noche ha venido el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, tengan ánimo, porque yo confío en que Dios lo que dijo hará, tal como se me ha dicho. Y lo dice el profeta Isaías,
que seguramente estas palabras de Pablo habrán encontrado eco en esta premonición del profeta, en el capítulo 55, versos 10 al 13. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cantos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga el arrayán. Y será Yahvé como memorial, como señal eterna que nunca será quitada. Así como tú ves que la naturaleza obra, saliendo sol y dando vida, cayendo la lluvia y regando el campo, teniendo el mar, la nieve, las nubes, y todos haciendo en armonía lo que tienen que hacer para lo que fueron hechos por el Señor. Así mismo como tú ves que las cosas se cumplen, así es su palabra. Él dice que Él sale de su boca, toca a las personas y no vuelve hacia Él vacía, sino que hace todo lo que Él quiere y de la manera que quiere, y cumple el efecto por el cual fue enviada su palabra. Por lo tanto, todas las veces que tú te alimentas de la palabra de Dios, puedes esperar que sea el final de esto, que con alegría vas a salir y vas a ser conducido en paz, con júbilo. Es probable que tú hayas abandonado un poco la lectura de la palabra de Dios. Es probable que si estás sintiéndote en soledad, es porque has dejado de tener comunión con el Señor. Solo Dios puede hacer sentir su presencia de una manera real. Y lo hace para dar confianza cuando sus hijos atraviesan una situación que no tiene solución ni esperanza alguna. El salmista nos recuerda eso y dice en el Salmo 40, del 1 al 40, yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, y no en gente soberbia y mentirosa. ¿Qué puedes alcanzar cuando pones toda tu esperanza en el Señor? El salmista lo dice. Primero, que Él te atiende. Primero, que te hace dar cuenta de que está contigo. Te saca del hoyo de la desesperación y te pone en un lugar firme. Y eres dichoso, bienaventurado, porque confiaste en el Señor y no en la gente. Si hubieras podido ver a Pablo en el barco imponiendo calma en medio de la tempestad, pues habrías recordado a quien Pablo le debía su salvación y a quien él sirvió. Relata Marcos en el capítulo 4, versos 35 al 39. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzan dentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma
absoluta. Seguramente Pablo habría recordado que Jesucristo estuvo en una barca sacudida violentamente por las olas, rodeado de hombres temerosos y faltos de fe, y todos temiendo por la inminencia del naufragio. Jesucristo ya había estado en esa situación y a él le mostró cómo obra. Si tu vida se parece a un barco pequeño, frágil, ese que está surcando los mares de este mundo, pues necesitas de un capitán, alguien que no te deje hacer lo malo y te lleve a hacer el bien, alguien que concentre tu mirada en él, alguien que te permita enfocarte y confiar completamente que él está al control, alguien que no deje que la desesperación te gane. Solo quien creó el universo, que sustenta su creación, que controla los vientos y los mares, puede evitar el naufragio, la catástrofe del alma, esa que sin Dios está inevitablemente perdida. Te invito a dar ese paso de fe, de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero también como el dueño de las circunstancias de tu vida. Aquel que para darte la salvación murió por ti y resucitó. Es el que te da vida abundante y victoria sobre el pecado. Te invito a que tú te desmarques, te desarmes y le entregues todo el control a Dios de tu vida. Solo Él puede darte vida eterna. Solo Jesús puede transformar un naufragio, una catástrofe humana, en un nuevo comienzo, en una nueva etapa, en una nueva vida, en un anticipo del cielo, aquí, en la tierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sujetando tú las bridas de tu vida? ¿Vas a seguir tú manejando el timón de tu barco? ¿Vas a seguir apretando el acelerador de tu auto? ¿O le vas a entregar todo el control al Señor? El puerto de la promesa poco a poco se hace visible. Hechos 27, del 33 al 38, dice: cuando amanecía, Pablo exhortó a todos a que tomaran alimento, diciendo: hoy es el 14º día que estáis en vela continuamente y en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salud, porque ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos ellos comieron también, después de cobrar ánimo. Y todas las personas de la nave éramos 276. Y una vez satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Bueno, Pablo tenía pues palabras de fe, de confianza, de esperanza en el Señor para estos desesperados hombres. Pero estas palabras solo les podrían beneficiar si ellos tuvieran confianza en ellos. Dios tiene promesas de consuelo y cuidado para ti en esos tiempos de desesperación, pero sabes, solo te benefician cuando crees verdaderamente que sí son ciertas. No te van a beneficiar porque están en la Biblia, no te van a beneficiar porque las lees, no va a surtir ningún efecto en ti si simplemente escuchas estas palabras. Toma cuerpo y llega hacia ti con beneficio total cuando crees. Cuando verdaderamente crees que esto es cierto. Cuando Pablo les dice: coman, aliméntense, porque ni un cabello de ustedes se va a perder. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y te ha dicho: te voy a sacar de donde estás? No vas a quedar ahí eternamente. Solo es que tienes que depender de mí.
¿Por qué demora la respuesta de Dios? ¿Por qué la solución no llega inmediatamente? Porque te lo puedo dar como testimonio, porque yo espero que sea en mi tiempo, bajo mis parámetros y según mis condiciones. Pablo tenía dependencia en el Señor. Y cada cosa que hacía, él no solamente lo pensaba, sino que obraba y decía, cada cosa que hagas, que sea para la gloria de Dios. Y en ese momento les dice, tienen que comer. Y él decide magnificar al Señor en ese momento. ¿Cómo lo hace? Toma el pan y da gracias a Dios. Sencillo. Él reconoce que esa provisión de alimento, ¿se acuerdan ustedes que en una anterior enseñanza hemos escuchado en el relato de la palabra de Dios que decía que los alimentos estaban en malas condiciones y por eso no estaban comiendo? Sin embargo, ahí el apóstol tenía pan y tenía pan solo para él. Dice la palabra de Dios que después de cobrar ánimo, todos comieron. 276 panes se encontró por ahí. ¿Pablo? ¿Esto no te recuerda a Jesús alimentando a la multitud? Bueno, es así como Dios quiere usarte para animar y bendecir a quienes te rodean. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor que está mirando a este mundo así perdidos, sin esperanza, sin solución, y te encuentran a ti? A veces tienes que levantarte, bendecir y repartir el pan de vida. Hacer lo que Jesús hizo, según el relato de Marcos 8, del 1 al 6. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía que comer, llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la multitud porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, ellos se desmayarán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud recostarse en la tierra, y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los repartieran, y los repartieron a la multitud. Las multitudes seguían a Jesús sin tomar en cuenta que la comida se les terminó y que estaban en el desierto. Era tal el fervor que provocaba el Señor Jesucristo, que toda esta gente, ¿no es cierto?, no se preocupaba de eso. No estaba atenta mirando su reloj como en algunos cultos, ¿no es cierto? Decía: pues, pastor, apúrese, que ya es hora de almorzar. No, ellos estaban siguiendo a Jesús, escuchándole lo que hablaban, y se habían olvidado de que había que comer. Pero Jesús no se olvidó de ellos, no se olvida de ti. Vio la necesidad de la gente y llamó a sus discípulos para enseñarles que un siervo de Dios debe ver las necesidades de las personas y preocuparse por ellas con un corazón tierno. Esto hace hoy contigo. Hay cosas básicas que tienes que aprender y que el Señor te lleva a situaciones parecidas que ya has sufrido antes para que vuelvas a enfrentar tus fracasos, y Él te da una nueva oportunidad. Ya antes estos discípulos habían fallado. Habían dicho: ¿qué vamos a hacer con esta multitud? Y el Señor Jesús les dijo: aquí hay un niño, alguien les dijo: aquí hay un niño con pan, y Él dijo: tráiganlo. Encomendó a Dios y el pan se multiplicó. Ya habían visto eso, y otra vez ahora vuelven a pasar por la misma situación. Fallaron antes.
Ahora ellos se encuentran en una nueva situación para revertir aquello y vuelven a fallar. Porque vuelven a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No hay manera, no tenemos tanto pan. Algo que los discípulos no entendieron es su responsabilidad ante la multitud. Y no entendieron que les hacía falta un corazón compasivo. No pan, no faltaba pan, faltaba fe y faltaba amor. A veces estos discípulos a nosotros nos parecen los más torpes e incrédulos de la tierra, pero desgraciadamente muestran la tendencia de todos los creyentes por todo el mundo. Cuando aparecen esos problemas que aparentemente no tienen solución, todos se olvidan que en otro tiempo el inmenso poder de Dios obró a su favor en una circunstancia parecida. Todo el mundo solamente se enfoca en el problema y no en lo que Dios hizo. El salmista nos llama la atención acerca de esto, diciéndonos en el Salmo 77, versos del 11 al 13, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tal vez sea un momento importante el de hoy para que puedas recordar todo lo que el Señor ha hecho por ti y de la manera en la que te ha sacado de las dificultades, para que eso que hoy en este momento te está atorando, te está agobiando, te está entristeciendo, pues sea comparado con lo que Él hizo antes, para que encuentres paz. Mira tú que el Señor podía darles de comer a las multitudes por sí mismo. No necesita de nadie. El Señor no te requiere a ti, pero busca la colaboración de los suyos. ¿Sabes por qué? Debes entender que cuando quieres que Dios actúe, no esperas que Él haga todo. ¿Por qué? Porque Él quiere que participes en su obra. Él quiere que participes en su obra. ¿Él lo puede hacer sin ti? Absolutamente. Les dijo a los discípulos que ahí estaban cantando y cuando los fariseos vienen y les hacen callar, les dice, si estos se callan, las piedras van a hablar. Así es que si tú no haces, una silla, una mesa lo puede ir a hacer, si el Señor lo quiere. Y qué vergonzoso podría ser para ti que una silla le esté hablando a quien tú deberías estarle, mostrando amor y mostrando fe. Tal vez seas tú quien tienes que dar el primer paso. El Señor quiere que participes. Pues toma acción. Tal vez solo tengas un pan. Y el Señor tiene que ser quien lo multiplique. Tal vez puedas ser tú quien llene las tinajas de agua, pero Él tiene que convertir esa agua en vino. Tal como lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 2 del verso 7 al 9. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, y les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, y aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó aparte al novio. ¿Puedes imaginarte tú haciendo tu parte? Puedes darte cuenta que lo que tú tienes en tus manos puede no ser nada y Dios lo va a multiplicar. Así que cuando quieras que el Señor use tu vida para bendecir a otros, recuerda en quién has creído. Cada vez que estés complicado, porque tienes deseos de llevar la palabra de Dios y no sabes cómo hacerlo, confía
que el Señor es el que te ha puesto ese deseo y Él va a obrar. En el barco, los marineros echaron la carga de trigo al mar. Y eso fue una muestra de confianza en las promesas del Señor. Esa era la última carga especial que quedaba en la nave. Y se acordaron seguramente ese momento de las palabras de Pablo. Ninguno de ustedes morirá, pero la carga y la nave se perderán. No iban a acaparar la carga, era trigo. No iban a esperar que suceda algo diferente. El barco se iba a hundir de todas maneras, pero ellos deberían llegar a la orilla. Y lo que estaba impidiendo era la carga. Y se deshicieron de ella. Era una lucha por su supervivencia. Te digo, tal vez sea el momento de dejar tu soberbia y de aligerar tu carga. De dejar de confiar en ti, en tu capacidad, en tu modo de hacer, y de confiar completamente en el Señor. Tal vez sea el tiempo de escuchar al apóstol Pedro diciéndote en el capítulo 5, versos 6 al 7 de su carta: sed humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro no solamente nos dice que debemos echar nuestras cargas en Él. Nos dice que primero debemos ser humillados, es decir, dejar toda nuestra autosuficiencia. Y debemos humillarnos no contra nadie, sino bajo la poderosa mano de Dios. Dios está ahí y tú te humillas ante Él. Y Él te va a exaltar en el tiempo oportuno. ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes humillarte? ¿Cómo puedes mostrar que cumples esta parte de la expresión de la palabra de Dios? Pues echando toda tu ansiedad sobre Él. Confiando en Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Haciéndole saber: Señor, entiendo lo que tú has dicho y acepto. Es verdad, lo creo y lo hago. Confío en ti. Echo toda mi ansiedad sobre ti. Y entonces verás sí que eres humillado, porque dejaste tu soberbia, porque dejaste tu autosuficiencia, porque dejaste de confiar en ti. Peor si estabas confiando en otras cosas. Es tiempo de dejar tu carga. El puerto de la promesa, punto número 3, te otorga salvación. Dice Hechos 27, del 39 al 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían cierto golfo que tenía playa, en la cual decidieron, si era posible, encallar la nave. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron al mismo tiempo las amarras de los timones e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cayendo en un lugar de corrientes cruzadas, encallaron la nave y la proa, al clavarse, quedó inmóvil. Pero la popa se abría por la violencia. Y los soldados habían acordado matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió llevarlo a cabo y mandó que los que podían nadar se echaran los primeros y salieran así a tierra, y que los demás salieran después, unos en tablones y otros en los varios objetos de la nave. Así aconteció que todos llegaron sanos y salvos a tierra.
Bien, ahí estaban y los marineros, que son los que están conduciendo, los prisioneros están echados a su suerte, pensaron en llegar a una playa, pero no lograron su objetivo. Y en realidad no sabían que llegaron a la isla de Malta. Y vean cómo estos hechos, estos asuntos son reales, porque hay alguien que dice, sí, la Biblia es una serie de cuentos, de cosas imaginadas por alguien. Pues ese lugar donde encalló el barco ahora es conocido como Bahía de San Pablo. Podía haber sido Bahía de San Pedro, no, porque es Bahía de San Pablo, porque Pablo estuvo ahí en ese barco y ahí encalló. Ahora, solo esta rara mezcla de circunstancias favorables pudo haber logrado un final, pues, tan inesperado, pero tan exitoso, en medio de una situación tan desesperanzada. Si no hubieran llegado a Malta, tendrían que haber ido por lo menos 200 millas náuticas más hasta que encontraran la costa de Túnez. Y claro, los entendidos dicen que si eso hubiese pasado, probablemente ninguno de los de esa nave habría logrado sobrevivir. Es decir, habrían llegado en pedazos y nadie se podría salvar. Bien, en el relato nos muestra que cuando el barco se clavó en la costa, el tormentoso mar todavía golpeaba la embarcación. Y claro, esta pobre embarcación, que no estaba preparada para recibir semejante embate, comenzó a colapsar. Todos los que estaban a bordo tuvieron que saltar del barco, o sea, no quedaba otra. Pero había algo que estaba ahí en mente. Los soldados habían pensado y tenían la idea de que era mejor matar a todos los prisioneros. Pero no porque ellos quisieran hacer una carnicería, ni les gustara provocar la muerte de nadie, sino que según la ley militar, un guardia que dejaba escapar a un prisionero tendría que sufrir la misma pena del prisionero que se escapó. Y como en este caso todos sabemos, ¿no es cierto?, estos estaban yendo al Coliseo de Roma, o sea, iban a estar o de gladiadores que igual iban a morir, o iban a ser comida de las fieras. Por lo tanto, a los soldados lo que les quedaba era la muerte. Por lo tanto, dijeron, mejor nosotros los matamos, así no escapa. Pero Dios le dio gracia a Pablo ante el centurión, que habíamos dicho, escuchó la palabra de Dios. Y eso permitió que todos conservaran la vida. Que se cumpla la palabra dicha a través de Pablo. Ese evento que la palabra de Dios nunca falla. Dice Isaías 46, verso 10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, y es el Señor quien está hablando, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Ni siquiera el barco encallado, ni siquiera el barco a punto de colapsar, ni siquiera el deseo de matar a los prisioneros, nada iba a impedir que la palabra de Dios se cumpla. Si tú tienes una promesa que el Señor te ha hecho, pues no dudes que se va a realizar, aunque veas que la situación se ha puesto realmente muy difícil. Una vez más, Dios salvó a Pablo. Todavía le queda mucho viaje, pero por el momento, él y todos los que están en el barco, pues están bien. Dios le otorga tiempos de descanso y bendición antes de entrar al barco otra vez. Y eso hace también contigo. Te otorga un tiempo de descanso, pero tienes que descansar en Él. No dejar de hacer nada, sino descansar en Él, planear en Él, pensar
con Él. ¿Por qué? Porque vas a tener nuevas tormentas. No porque te lo va a solucionar tu problema y vas a vivir feliz, sino porque aun cuando Él solucione tu problema, van a volver a haber tormentas. Pero el deseo del Padre es enseñarte que Él tiene todo bajo control. Cada tormenta en tu vida es una oportunidad más para que Dios se manifieste con todo su poder. Cada momento difícil que tú pasas es una oportunidad que tú tienes para ver en el Señor lo que Él está haciendo. Es algo que inevitablemente triste, que sucede siempre, es que cuando hay bonanza, nadie necesita de Dios. Nadie necesita de Dios. Pero cuando se presentan las dificultades, cuando el mar está embravecido, como ese día que estaba el Señor Jesús durmiendo en la popa, y los discípulos ya no daban más ni de dónde agarrarse porque el mar los quería comer vivos, Jesús, después de reprender al viento, les dijo en Marcos 4:40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tal vez en ese momento de inseguridad para ti, el Señor te pregunte, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no tienes fe? Tú puedes estar en una tormenta ahora, pero Jesús tiene autoridad sobre el mar, el viento y toda la creación. Y Él te ha dado la posibilidad de vencer en Cristo. Así es que te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Has llegado al puerto de las promesas y te preparas para otra etapa del viaje. Así es que toma fuerzas en el Señor. Probablemente has sido afectado por una tormenta dura, pero ahora estás en el puerto de la promesa. Has llegado a tierra firme. Recuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versos 28 al 29. ¿Acaso no lo sabes ni has oído? Yahvé es Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Tal vez has llegado fundido al puerto de la promesa. Descansa en su presencia. Llena tu ser de su Espíritu Santo. Deja que te conduzca y espera en Él. Estás en el puerto de la promesa, donde todos tus anhelos son hechos realidad. Observa adelante cómo el Señor cambia tu realidad y dale gracias. Sube al trono de la gracia y alcanza misericordia y oportuno socorro en Él. Puedes tener gozo en su presencia. Acuérdate de las palabras que escribió el apóstol Pablo en esa carta a los Filipenses en el capítulo 4, versos 4 al 7. Ahora que has llegado al puerto, se acabó un poco el mal temporal y ahora estás en algo de quietud, pensando que viene más adelante. Y dice el apóstol Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, Dios, Padre nuestro, en esta tarde tú nos has mostrado, a través de la exposición de tu palabra, que podemos estar en una tormenta. Quién sabe, ese es el momento en el que estamos, en una tormenta, pero viene un puerto que aún todavía nos falta por ver. Quién sabe, alguno ya ha llegado al puerto de la promesa. Señor, te pedimos que nos lleves pronto a ese puerto. Te pedimos que nos hagas llegar sanos y salvos allá. Te pedimos, Dios, que derrames toda tu gracia y fortaleza para que podamos soportar este tiempo malo y llegar al puerto de la promesa. Y gracias, Dios, por todos aquellos que ya han llegado y que están allí y que, pasado el temporal, se están fortaleciendo en ti. Permítenos, Señor, tomar la fuerza tuya para que nunca más podamos dudar de lo que tú vas a hacer. Recuérdanos, Señor, de todas las cosas maravillosas que tú has hecho antes. Danos certeza, Dios, de que podamos servir en tu obra, liberados de las dificultades, aliviados momentáneamente, aunque sea, de los problemas. Queremos servir en tu obra, Señor. Y por eso, de esta manera virtual, como tú has elegido, Señor, pues vamos a también nosotros cumplir con nuestras ofrendas. Las vamos a enviar, Señor, con fe, sabiendo que si estamos en la tormenta, tú nos vas a llevar hasta el puerto seguro. Y sabiendo que si estamos ya en el puerto seguro, tú nos vas a dar fortaleza para el siguiente tramo. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos participar en tu obra, dando de nuestras ofrendas, de aquello que tú nos has dado, porque queremos que el engrandecimiento de tu obra no se detenga, que este ministerio que tú has creado en la comunidad cristiana de restauración, pues tome cuerpo y pueda servir a todas las personas que necesitan y que están sufriendo. Dios, regálanos la oportunidad de sentir gozo, porque nuestra participación en tu obra fue en obediencia a ti. Lo hacemos con regocijo, damos nuestras ofrendas con gozo, porque tú amas al dador alegre. Participamos en tu obra con gozo, porque tú nos lo permites. Y te damos gracias, Dios, porque un día, pues ya no habrá nada de esto, y tendremos la eternidad para disfrutar tu presencia. Por eso, Señor, te damos gracias y nos comprometemos delante de ti para hacer lo que a ti te agrada. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este tiempo de despedida, quiero bendecir tu vida. Quiero que el Señor derrame un cúmulo de acciones que sientas tú la diferencia y te hagan dar cuenta de la bondad del Señor. No te olvides de participar en las reuniones en las que tienes comprometida tu presencia. Los días lunes, en la reunión de madrugada de los varones de oración, y en la noche en el estudio bíblico de los varones. El martes en la madrugada de oración de las mujeres y el estudio bíblico en la tarde a las 5, y luego el discipulado inicial. Aprovecha todas esas oportunidades que tiene el día. El día miércoles las células se están reuniendo, todas. Y lo hacen en armonía con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es así como Él quiere que sea. Y si tú tienes tu participación allá, deja de hacer todo y procura estar allí. Bien. El jueves tenemos el discipulado de santidad, que también está edificando a la iglesia.
El viernes tendremos la reunión de las familias. Y el sábado, pues los jóvenes se estarán reuniendo. Habrá ensayo del grupo de alabanza. En todas las actividades que tiene la iglesia debes participar. Nos estamos preparando para la fecha del aniversario de la iglesia. Es el último domingo de este mes. Tendremos un tiempo muy especial, muy particular. Nos vamos a gozar de que Dios se manifieste a su iglesia. Tendremos un almuerzo de confraternidad ese día. Así es que si tú tienes la posibilidad, porque estás aquí en la ciudad de La Paz, pues separa un tiempo para ese día, para estar en el culto y luego participar de esa celebración, ese agasajo a Dios por haber permitido que 20 años esté la comunidad cristiana de restauración en actividad. Solo Dios lo puede hacer. Nosotros fallamos, nosotros cambiamos, pero Él nunca muta, ni Él se arrepiente. Que sea un tiempo para que tú también aproveches de crecer espiritualmente esta semana, bendiciendo la vida de muchos. El Señor te cuide y te guarde. Que hagas resplandecer su rostro sobre ti. Que te conceda los deseos de tu corazón. Te otorgue paz y gozo y puedas ver a los hijos de tus hijos y goces de la presencia de Dios de tu vida. Que Dios te guarde. Nos estamos viendo. Que tengas linda semana.